la obra misionera mundial y las prisiones. ¿Ya están todos ahí en sus hojas? Hemos visto ya las 10 razones bíblicas por las cuales debemos visitar las cárceles, por las cuales debemos servir a Jesucristo en las prisiones. Estamos enseñando esto y se los estamos dando porque lo que hacemos lo debemos cimentar en dos cosas. Una es la oración, y es lo que estamos haciendo a las 6 de la mañana, y es con lo que queremos concluir. Uno de los objetivos de este congreso es que al final podamos todos irnos con una visión clara por escrito de lo que necesita cada uno, ¿no? Y estar orando los unos por los otros e irnos con ese compromiso, ¿no? Y les voy a mostrar que no toma ni 7 minutos, por la experiencia de los que estamos acá, orar por 25 personas, somos 26, ponle 30, de a 3 peticiones cada uno, que serían en un total 100, añadiendo algunas peticiones gracias. 100 peticiones no, no requieren ni siquiera 7 minutos para que las hagas. Pongámosle 10 minutos, ¿no? Entonces, el compromiso que quiero que hagamos es que oremos, nos vayamos aquí con la meta de orar todos los días. Sé que no lo vamos a hacer todos los días, pero cuando tienes eso, por lo menos un día sí, un día no, por lo menos una vez a la semana, pero que estemos orando de aquí al próximo año. Y el próximo año, a ver, Emma, estábamos pidiendo esto por ti. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Sí lo contestó Dios o no, ¿sí? Porque vamos a incluir 3 peticiones para cada uno. Las 3 peticiones más urgentes, que pueden ser pues familiares, puede ser que sea algún pues familiar pues querido con cáncer o algo, lo que te aflige, pues 3 cosas que tú consideras las más importantes, ¿no? Porque lo de entrar a la cárcel, eso lo vamos a poner como petición general. Si tú pones ahí, quiero entrar a la cárcel, pues eso ya va a estar, ¿no? Que todos estos entren a la cárcel, y ahí vamos pues poner conforme a lo que han expresado aquí, a la cárcel de pues Villahermosa, que entren fulano, sotano, perengano. Eso va a estar ahí. Las peticiones, las otras son personales, familiares, porque tú no puedes servir a Dios si tienes alguna aflicción, si tienes alguna carga, ¿no? Algo con lo que estás allí luchando, ¿no? Una de las peticiones que yo voy a poner junto con Blanquis es que Dios nos muestre a dónde quiere, pues que nos vayamos, ¿no? Ya tenemos 5 años esperando, ya nos profetizaron que en 6 meses, o sea, dentro de 4 meses, pero yo no lo quiero dejar al ahí, se va. Dios promete, pero para que la promesa se cumpla, se necesita oración. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Elías, va a llover? Pues no llovió nada más porque Dios se lo dijo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Elías? Orar 7 veces. Y se postró y oró. Porque aun cuando la promesa de Dios está allí, si no oramos, la promesa no llega. Y Dios está comprometido con su palabra bajo una condición, que tú y yo oremos. Entonces, no es nada más porque Dios prometió que ya se van a cumplir las cosas. Yo siempre he entendido y enseño que la vida cristiana se puede definir en esta frase. La vida cristiana es hacer lo que nosotros podemos hacer para que Dios haga por nosotros lo que no podemos hacer. En otras palabras, nosotros hacer lo que nos es posible para que Dios haga por nosotros lo imposible. ¿Queremos ver milagros? Eso le toca a Dios, yo no puedo hacerlos. Pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que me pide Dios? Ora, lee mi palabra, guarda mi palabra, memoriza mi palabra, porque de ahí surge todo. Entonces,
esos dos fundamentos, la oración por un lado y el otro la palabra por el otro lado. Por eso les estamos dando estas hojas. No estamos viendo el contenido completo. A mí me dejó asombrado, pues, Blanquita, con la clase que dio. Excelente, la dio de una forma así perfecta. Pocas veces he visto que alguien enseñe así. Alfonso lo hizo más o menos, ¿no? Pues Yevir igual, y Gerardo, yo sé que yo lo voy a hacer pues más o menos, pero ella lo hizo con una precisión, y eso mucho viene bueno, de los años y como sea, pero el punto es que estas hojas, ojalá no te vayas de aquí y las arrincones por ahí como cualquier otro congreso que te dan hojas y nunca las lees, ¿no? Que digas, bueno, a ver, voy a repasar, porque esa es otra de las encomiendas que les vamos a dar, repasa esto, porque esto va a ser tu base bíblica para lo que hagas. Entonces ya vimos las 10 razones bíblicas por las cuales visitar las cárceles, ya vimos todas las personas que se pueden alcanzar a través de un preso, es increíble. A veces es uno que nos oye, con ese basta para que se cambie el mundo. Ya vimos la importancia de las cárceles, que las cárceles sí son el plan de Dios. Y ya vimos que Jesús se identifica con el preso de tal modo que él pasó por las mismas 7 etapas. Cuando Dios me llamó a mí a servirle en las cárceles, y que es algo que es la dinámica que sigue. Cada uno va a contar en 5 minutos cómo lo llamó Dios a servir a las cárceles. Cuando a mí Dios me llamó a servir a las cárceles, eso se los digo al rato, porque entonces estaría arruinando mis 5 minutos. Pero yo sé que tengo un llamado a las cárceles, pero sin importar que tengas un llamado a las cárceles, tú no vas a poder sostenerlo, tú no vas a poder mantenerte en ese llamado a menos que pongas los cimientos sobre la roca, que son la palabra y la oración en tu vida. Entonces, la obra misionera mundial y las prisiones. Les voy a resumir toda esta clase en un argumento sencillo. Jesús mandó evangelizar el mundo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿cierto? Supongamos que se evangeliza todo el mundo, todos los rincones de la tierra, pero la cárcel de Villahermosa no se evangeliza. ¿Ya se evangelizó el mundo? Por supuesto que no, porque la cárcel de Villahermosa de Cali está en el mundo. Y si no se alcanzan a los presos de la cárcel de Villahermosa de Cali, el mundo no está evangelizado. Entonces, tenemos que ver de una manera global y mundial la relevancia del llamado que Dios nos ha dado. La cárcel de Pereira, la 40, ¿no? ¿Cuántos presos tiene? ¿1000? ¿1200? Ah, son poquitos. Pues si dice Jesús todos y faltan 1200, no se ha cumplido la meta. Entonces, lo que estamos haciendo tiene una relevancia mundial y esencial. ¿Por qué Dios no nos llamó a los barrios? ¿Por qué Dios no nos llamó a las ollas? ¿Por qué? Porque Dios llamó a otros allá. ¿Por qué Dios no nos llamó a los campos? Porque Dios llamó a otros allá. Y a ellos les va a pedir cuenta de lo que los llamó a hacer. A nosotros, si nos ha llamado a las cárceles, nos va a pedir cuenta de nuestro llamado a la cárcel. Y es de verdad muchísimo mejor. A mí estas enseñanzas me han fortalecido, me han empoderado, son como vitamina para saber que toda la fatiga que uno le toma llegar a la cárcel, y que luego llegas y no te oyen y que no te hacen caso, o que están drogados, o que nunca están los mismos, y que pareciera que estás perdiendo tu tiempo. Estas enseñanzas a mí me muestran que no estoy perdiendo el tiempo, que jamás voy a perder el tiempo cuando vaya a la cárcel, jamás.
Y como vamos a escuchar en el audio dentro de unos 20 minutos, el privilegio más grande que Dios nos ha dado es eso, poder entrar a una cárcel. Entonces hay 10 puntos aquí. El primer punto es el corazón de Dios y las misiones en la página 19. Desde el principio, el corazón de Dios ha estado en la obra misionera mundial. Creó a Adán y a Eva, ¿y qué es lo que les dijo? Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Dios, desde el principio, su plan original es que el mundo esté lleno de seres humanos que lo conozcan a Él. Y la profecía dice, y será llena toda la tierra de su gloria como las aguas cubren el mar. El hombre fracasa, se vuelve eso una mezcla, se vuelve violencia. Dios dice, voy a empezar otra vez y manda el diluvio. Y empieza de nuevo con una familia, con Noé y sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Y qué les manda? Lo mismo. Fructifiquen y llenen la tierra. Cuando llama a los patriarcas, cuando llama a Abraham, ¿qué le dice? Lo llama, ¿para qué? Para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Cuando libera al pueblo de Egipto de la esclavitud, ¿qué les dice? Yo quiero hacer de ustedes una nación de sacerdotes para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Isaías ve una visión del trono de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios allí? Dios hablando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de pronto el Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías está solo, voltea a ver a todos lados y dice, pues no hay nadie. O sea, aquí estoy yo, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y el contexto habla de que lo iba a enviar a proclamar el evangelio a todas las naciones. Isaías es el profeta que más habla sobre el Mesías y sobre el evangelio. Segundo, la pregunta ya no tiene caso. Cuando no les doy esto, siempre les digo, ¿quién fue el primer misionero en la Biblia? Casi nadie le atina. ¿Qué es un misionero? Misionero es enviado. ¿Quién fue el primer misionero en la Biblia? Casi nadie le atina. Pregúntale esto a otros y te van a decir un montón. Pero de acuerdo con la definición de la palabra misionero, enviado, el primer misionero fue José. Porque José dijo, no me enviaron ustedes acá, sino que Dios me envió acá para preservarles la vida. Y fíjate, José, el primer misionero, Dios lo envió y lo hizo estar en la cárcel por 10 a 12 años. La mayoría de los eruditos asegura que fueron 12 años que estuvo preso. ¿Te imaginas cuando él ya está en el poder todo el bien que le hizo a sus amigos? Porque la verdad, los que han estado presos han descubierto que la cárcel es una bendición, porque allí es donde se conocen los verdaderos amigos. En la cárcel es donde realmente tú sabes quiénes sí son amigos y quiénes no. Y de pronto se descubre que no tiene uno ningún amigo. El único que uno tiene es la familia. Porque en la cárcel es donde se sabe realmente quiénes son tus amigos. Ahí se descubre. Y en la cárcel, tengo ya 40 años visitando la cárcel y mis mejores amigos están en la cárcel. Algunos han pues salido ya, pero de mis mejores siguen presos y hay unos que jamás van a salir y lo saben y lo sé por todo el daño que han hecho. Pero ellos me lo han dicho. Aquí en la cárcel vine a conocer la verdadera amistad. Los verdaderos amigos se hacen dentro de la cárcel. ¿Te imaginas José cuando ya está como el mero petatero, el supermax acá? Lo que hizo por sus amigos. ¿A cuántos no sacó para que trabajaran con él? Él era el rey, pues, ¿no? Y el mensaje, obviamente, Dios envió a José con un mensaje. ¿Y ese mensaje cuál era? Pues era el mensaje de la salvación. El mensaje también llegó a la cárcel. Punto número 3. El segundo misionero de la Biblia es Moisés, porque
Le dice Dios en Éxodo 3:9, te enviaré a Faraón. Moisés fue un misionero enviado por Dios. ¿Cuál era el mensaje? Si tú lees, el mensaje original era este: dile a Faraón, Israel es mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva, y si no dejas ir a mi hijo, yo mataré a tu hijo. Ese es el mensaje original. Si tú no dejas ir a mi hijo Israel, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito, porque le dice, Israel es mi hijo primogénito. Ese era el mensaje, porque un misionero es aquel enviado con un mensaje. Ese era el mensaje, y ese mensaje, después de todas las plagas, fue enviado a todos. ¿Cómo llegó el mensaje? A través de la muerte de un primogénito en cada hogar. Y murieron primogénitos desde el que estaba en el palacio hasta el que estaba en la cárcel. El mensaje también llegó a la cárcel, porque a Dios le interesa que a los presos escuchen el evangelio también. Número 4, el misionero Isaías. Es misionero porque fue enviado por Dios a dar un mensaje a Israel. Y este es el profeta que más habla sobre el evangelio. Y es el que más habla sobre las cárceles. Aquí ustedes pueden ver una lista bastante larga de todas las referencias a las cárceles. Es el que más habla sobre el Mesías, el que más profecías acerca del Mesías tiene, y el que más menciona las cárceles en toda la Biblia. Luego viene el misionero Jeremías, ¿verdad? Y este misionero es tremendo, porque dice en Jeremías 1:7 que le dice, a todo lo que te envíe irás, ¿no? Lo manda con un mensaje bien específico. Y qué increíble, ¿verdad? Que ese mensaje lo da estando preso. Y el teléfono de Dios que tanto nos encanta, que nos hablaba pues Blanquita hace un rato, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Casi nadie sabe que ese mensaje fue dado dentro de la cárcel. Lees 2 versículos atrás y estando en el patio de la cárcel y se asombran, wow, sí es cierto, aquí está. Y la revelación del nuevo pacto en Cristo también fue dada dentro de una cárcel. ¿Qué mensaje nos está diciendo Dios? Mi mensaje no solamente es para la gente que está libre en la calle, mi mensaje también es para los presos. Número 6, Juan el Bautista. Este me encanta, porque él vino a anunciar, a preparar el camino del Mesías. De todos los profetas, este es el más grande que ha existido. Y dice que se fue al desierto y todos iban a él, de toda Judea, de toda Jerusalén, de Idumea, de Siria, de los lugares más, todos iban a él, todos. No hubo poblador de Israel que no fuera al desierto, por lo que nos dice la escritura. ¿Quiénes eran los únicos que no podían ir? Los presos, ¿verdad? No podían decir, oye, dame chance, nomás voy a ver al profeta por allá. Entonces Dios, como ama tanto las cárceles, dijo, mi mensaje también tiene que llegar ahí. Y entonces, pues, se enojó la señora, ¿verdad? Porque Herodes le gustó la esposa de su hermano. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se la quitó, y la otra, pues, bien que dijo, pues vamos, ¿no? De ser esposa de un príncipe a ser esposa de un rey, pues mejor soy esposa del rey. Y eso fue un escándalo y nadie decía nada, pero Juan le dijo enfrente de la gente, no te es lícito tenerla por esposa. Y la esposa lo odiaba, y lo odiaba, y lo quería matar. Y cuando analizas el contexto, Herodes temía a Juan y lo encarceló para ponerlo a salvo de su esposa, porque la esposa lo quería matar a como diera lugar. Y lo metió en la cárcel y estuvo algunos meses, cronológicamente estuvo meses preso. ¿Qué crees que hablaría Juan adentro de la cárcel? Lo mismo que hablaba en el desierto. Es que era imposible callarle la boca, ¿no? Ahí vemos que el mensaje llega a todos acá afuera y también llega el mensaje a la cárcel. Y cómo muere, ese es otro punto, no quiero desviarlo.
Y ve qué tan relevante fue el ministerio de Juan, que Jesús no empezó su ministerio en público hasta que Juan fue encarcelado. Eso está en Mateo capítulo 4, aquí en la página 22 hasta el último. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Desde entonces, no antes, desde entonces, no antes de que Juan, Jesús estaba esperando la señal de Dios, estaba esperando que Juan terminara su ministerio. ¿Y cómo lo iba a terminar? Cuando diera el mensaje dentro de la cárcel. Entonces, cuando oye, Juan ya está preso, dice, ya, mi padre que envió a Juan, ya Juan cumplió su misión, ya la completó, me toca a mí ahora. Desde entonces, comenzó, no continuó, comenzó Jesús a predicar. Jesús no empezó a predicar en público abiertamente hasta que Juan fue encarcelado. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Número 7, el misionero Jesús. Jesús es el misionero de misioneros, ¿verdad? Es el misionero modelo, el misionero ejemplo. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Él fue enviado por el Padre. Él es un misionero. ¿Cuál era su misión? Morir en la cruz y dar el mensaje del amor de Dios, del evangelio del reino. Cuando él predicó en Capernaum y fueron a casa de la suegra de Simón y la sanó, toda la ciudad se agolpó, sanó a muchos, se fueron a dormir y al otro día lo buscaban todos. Jesús estaba en un lugar aparte, orando, solo. ¿Qué es lo que hizo todos los días de su vida? Orar. Los estudiosos, antropólogos, eruditos aseguran varias cosas que han descubierto con la arqueología y los escritos de esa época. Y una de esas cosas es que Jesús oraba de 4 a 5 horas diarias, desde las 3 de la mañana, todos los días, durante toda su vida. Esa fue como que una marca, un hábito que tenía él. Y cuando lo hallan, porque la gente estaba amontonada en la casa esperando que le sanara a sus enfermos. Rabí, todos te buscan. ¿Y qué les dice Jesús? En lo que les dice, básicamente les dice, yo no soy un curandero. Yo aquí vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la voluntad de la gente. A mí no me mueve la necesidad. A mí lo que me mueve es mi Padre y yo solamente hago lo que mi Padre me dice. Y les dice, vamos a los lugares vecinos a predicar el evangelio, porque para esto he sido enviado, a predicar el evangelio. No a sanar, sí sanaba, Jesús sana, por supuesto que sí, pero sanaba como una demostración de que él era Dios y que era enviado por el Padre. Pero él no vino a mejorar la vida de la gente, vino a proclamar el evangelio del reino, que es un evangelio de obediencia. Y ese mensaje también llegó a todos, pero ¿a quién más? Necesitaba llegar a los presos, ¿no? Y ya nos explicó muy ampliamente y muy ilustrativamente Gerardo cómo Jesús estuvo preso y pasó y atravesó por todo lo que cualquier delincuente pasa. Y es Jesús quien es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Aquí lo tienen, Lucas 4:18 al 19. En su ciudad natal, como era su costumbre, se levantó a leer, se le dio el rollo del profeta Isaías, halló el lugar donde estaba escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la profecía de Isaías 61:4, que ese pregonar libertad a los cautivos
Se puede traducir, y algunas Biblias lo traducen así: publicar a los presos apertura de la cárcel. Es lo mismo, dependiendo la forma o cómo, qué sentido se le dé a las, a las palabras. Pero aquí está Jesús diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo es para, no solamente para tener una experiencia sobrenatural con Dios, sino para dar buenas nuevas a los pobres. Y no hay seres humanos en la tierra más pobres que un preso. A sanar a los quebrantados de corazón. No hay seres humanos más quebrantados de corazón que un preso, porque además de las heridas que ya traen, están en la impotencia del encarcelamiento. A publicar a los presos apertura de la cárcel, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús va a la cárcel también. Estuvo un día preso. Dicen, ay, es un día como que no cuenta. Mira, hay un hombre, un neurocirujano, que tiene como 5 doctorados, que estudió el dolor. Se apellida Holmes, así como Sherlock Holmes. Y él durante 40 años de su vida se dedicó a estudiar el dolor, porque él quería saber qué era lo que el hombre, cuáles eran los grados de dolor, qué es lo que el ser humano puede soportar físicamente. Empezó con dolores físicos, pero muy pronto descubrió que los dolores del corazón son más fuertes que los dolores físicos. Son más intensos, porque él los medía neurológicamente. Si te meten una puñalada o te rasgan, duele y hay ciertas reacciones neuronales. Pero cuando recibes una mala noticia o hay una infidelidad o algo, esas reacciones neuronales son amplificadas al 1000. Entonces, el dolor más grande físico no se compara al dolor más pequeño emocional. Entonces, se fue al área de las emociones y empezó a hacerles exámenes y a tomarles aquí de esta cosa a quienes pasaban por una crisis. Y hizo una escala que hasta el día de hoy se llama escala del dolor de Holmes. Lo pueden ustedes hallar ahí, lo pueden pues googlear, y te saca la lista del 100 al 1, lo que produce emocionalmente dolor en el ser humano. El 100, pues todos sabemos cuál sería el dolor más grande que nos puede ocurrir: la muerte de un hijo. Eso es algo para lo que no existe nombre, ¿verdad? O sea, hay viuda, viudo, se llama huérfano, pero el que pierde un hijo, no existe una palabra para describir a quien pierde un hijo. Ese es el dolor más grande. En el 99 está la muerte del cónyuge. Contrario a lo que se cree, muchos dicen, ay, qué padre, se me murió. No, no es cierto. Una parte de ti, la mitad de ti se muere. Y es un dolor neuronalmente hablando desgarrador. ¿Y saben qué está en el 98? En tercer lugar, el encarcelamiento. El primer día de cárcel. Puede ser que estés un día preso, o un mes preso, o 10 años preso. No importa si estuviste 10 veces preso, el primer día te va a marcar para siempre, porque te va a producir un dolor y un daño cerebral de traumas acá, irreversible, a menos que la gracia de Dios y el poder de Dios operen y obren en ti. Entonces el mensaje de Jesús también llegó a la cárcel. Número 8, los misioneros a los judíos. ¿Quiénes son los misioneros a los judíos? Los apóstoles. Juan 19:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y los apóstoles fueron a predicar a los judíos, no a los gentiles. Y vemos aquí básicamente 3 cosechas, ¿no? Y en las 3 cosechas hay señales y maravillas, ¿no?
En la primer cosecha, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, hablan lenguas, 3,000 se convierten. Segunda cosecha, un cojo de nacimiento es sanado, 5,000 se convierten. Y era la maravilla, todo el mundo hablaba de los apóstoles y eran la gran maravilla. ¡Wow! Los apóstoles están haciendo los mismos milagros que Jesús hacía. Y todos iban a ellos, llevaban sus enfermos, al grado que la sombra de Pedro sanaba a la gente. ¿Quiénes no podían ir? Los presos. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que los encarcelaran a los 12 juntitos. ¿Cuál es el mayor milagro que un preso puede recibir? Una fuga. Cuando alguien se fuga, no, hombre, eso es una fiesta dentro de la cárcel. El que se fuga, la verdad es un as, es lo más milagroso, pues, una fuga o una libertad. O sea, alguien que de pronto le dan indulto o algo, eso es algo que, wow, es un milagro muy, muy grande. Yo he visto muchos milagros así. ¿Y qué es lo que pasa? Encarcelan estos 12 y ¿qué pasa al otro día? Desaparecen de la cárcel. Un ángel llega por ellos y los saca, ¿no? Eso fue una fuga. Y van por ellos y los traen despacito, con miedo. Y los interrogan y los dejan ir libres. Luego Pedro y Juan otra vez. ¿Por qué? Porque el mensaje también debía llegar a los presos. Número 9, los misioneros a los gentiles. ¿Te acuerdas? En la persecución, en Hechos 8:1, dicen que si tú no vives Hechos 1:8, Dios te va a aplicar Hechos 8:1. Hechos 1:8, Jesús dijo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero si tú no obedeces eso, entonces Dios te aplica Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ellos ya estaban tan contentos ahí, ya llevaban entre 8 y 10 años gozándose, pero no salían a ningún lado. Y Dios dijo, yo les mandé a todo el mundo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Permitió una persecución, ¡fum! Y fueron esparcidos por todos lados, enviados por Dios. ¿Y qué pasaba con los que se quedaban en Jerusalén? Hechos capítulo 8, versículo 3 al 5. Y Saulo asolaba, ¿qué? La iglesia. Y entrando casa por casa, porque no había ningún templo, no había ningún auditorio, la iglesia se reunía en casas. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A los que no blasfemaban y decían, no, yo no voy a negar a Cristo, los entregaba en la cárcel. Entonces se llenaron las cárceles de cristianos. ¿Y qué va a hacer un cristiano dentro de una cárcel? Hablar de Cristo. Llevar el mensaje de poder, el mensaje del evangelio. Ahora sí que Pedro, Pablo fue un instrumento de Dios para enviar misioneros a las cárceles. Número 9, los misioneros, no ya, a los gentiles, ese fue los hermanos de las iglesias. Felipe, dice aquí que, pues Felipe les predicaba a Cristo, ¿no? Y habían milagros y señales, pero no había hacia los presos. Entonces viene ahora Pedro, misionero a los gentiles, ¿no? Porque aquí Pedro, pues, anda haciendo grandes obras y pues, ¿a quién le falta que Pedro les hable? A los presos. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Mata a Jacobo y encarcela ¿a quién? A Pedro. Y lo encarcela de tal modo que dice, esta vez no se me fugan. Y lo pone con 4 grupos de 4 soldados. Y era en serio, eran 16 soldados que fueron ejecutados, que mató Herodes, porque se les fugó el preso, porque se les fugó Pedro. ¿Te imaginas el alboroto dentro de la cárcel? Oye, lo que ese Pedro habla sí es cierto, se les fue, se les fugó en medio de 12 soldados, en medio de una guardia de 16. Y por último, los misioneros
hasta lo último de la tierra, que es Pablo y Silas. Pablo y Silas son enviados en el segundo viaje misionero, porque en el primer viaje, en el primer viaje misionero, recordarán ustedes que Pablo y Bernabé, Saulo aún era Saulo, en ese viaje se convirtió en Pablo. Saulo quiere decir grande, magno. Pablo quiere decir humilde, pequeño. Cambió su nombre. Por eso es bíblico cambiar el nombre o pues llamarse con otro nombre, ¿no? Pablo, Saulo, cambió su nombre, dijo, Magno es un nombre ostentoso para mí. Mejor me voy a pues llamar, quiero que me llamen pequeño, Pablo, humilde. Y se van de viaje misionero y vuelven. ¿Y a quienes no fueron a ver en ese viaje misionero? A los presos. A ellos se les olvidó, como a nosotros y a la iglesia desafortunadamente se le olvida. ¿A quién no se le olvidó? A Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el segundo viaje misionero? En el segundo viaje misionero son puestos en la cárcel, ¿quién? Pablo y Silas. Y ustedes saben lo que pasó ahí, un milagro, un terremoto, las cadenas de todos se soltaron, nadie se fugó, el custodio, el guardia se convirtió, se bautizó con toda su casa y las autoridades fueron a rogarles que se fueran libres. Otro milagro, otra manifestación del mensaje de Dios y del poder de Dios dentro de la cárcel. Y por último, los misioneros hasta lo último de la tierra. Y aquí podemos acabar en la página número 28, el libro de los Hechos, que no concluye. Todos saben que el libro de los Hechos quedó inconcluso. O sea, no acaba. Gramaticalmente le falta, o sea, no hay una conclusión. Y fíjate cómo acaba, cuáles son los últimos versículos y con eso oramos. Hechos 28, página número 28. Hasta arriba dice Hechos 28, 16 y luego 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo estaba preso, no sé cómo le llamen aquí, pero en México se llama cárcel domiciliaria. ¿Cómo se llama aquí? Cárcel, o sea, él estaba preso en una casa. ¿Vale? Casa por cárcel, eso. Él estaba en casa por cárcel. Y vean lo que dice el último versículo de Hechos, que no acaba. Hechos no acaba, pero el último versículo es este. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Desde una cárcel, el evangelio era proclamado a todo el mundo. Y cuando enlazamos esto con lo que hemos aprendido ya, no te preocupes si nada más uno te hace caso, no te preocupes si son poquitos los que atienden, no te preocupes, Dios al final te va a dar uno y con ese uno es suficiente. Yo aquí veo en cada uno el potencial de cambiar el mundo, de cambiar naciones. Lo único que tenemos que hacer es perseverar en la oración, perseverar en la palabra y el Espíritu Santo nos va a ir llevando y conduciendo. Y lo que estamos adquiriendo aquí son herramientas, bases, cimientos para seguir haciendo lo que estamos haciendo o empezar a hacerlo si no lo hemos hecho o volver a hacerlo si lo estábamos haciendo y lo dejamos de hacer, sea la razón por la que fue. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te pedimos, Padre, que seas tú trayendo convicción espiritual a nuestra vida, Señor. Que sepamos, que entendamos que somos misioneros,
que tú nos has enviado a llevar tu palabra a las cárceles. Que lo hagamos con orgullo, Señor. Que lo hagamos sabiendo la honra que nos has dado de darnos las naciones de las cárceles. Que no es un trabajo menor, que no es un trabajo menospreciable, tal vez para los hombres, pero para ti no, porque siempre lo has tenido en cuenta desde el principio, en toda la Biblia, Señor. Cada vez que enviaste un misionero, siempre el mensaje llegó a la cárcel. Igual es hoy, Señor. Será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, a todo el mundo. Y mientras no sean evangelizadas todas las cárceles de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina, de cada país, el evangelio no habrá sido completado. Gracias por tomarnos en cuenta y poner tus ojos en nosotros para tan importante, para tan imprescindible misión, tan esencial misión que si no se cumple, entonces la evangelización mundial no se cumple, Señor. Permítenos, Padre, atender este llamado y seguir haciéndolo hasta que tú nos llames a tu presencia o tú vengas otra vez a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.